Hola pueblo de Dios, muchas gracias por sintonizar el podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Este es el segundo episodio de la serie Un viaje a través de los Salmos y el episodio de hoy se titula Escondido en su refugio. Estamos discutiendo el Salmo 27 y cubriremos los versículos del 4 al 6 que dicen: Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su tiempo, porque en el día de la aflicción Él me guardará en su morada. Al amparo de su santuario me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificio de alabanza y cantaré y entonaré salmos al Señor. Como dijimos la semana pasada, este es uno de los salmos del rey David, escrito como un cántico al Señor. David a través de los salmos quiso alabar a Dios y enseñar a su pueblo a hacerlo también. En el Salmo 27, David es extraordinariamente personal y vulnerable y declara su absoluta confianza en Dios. La porción del Salmo que acabamos de leer comienza con una confesión de David. Él confiesa el principal deseo de su corazón. Le está pidiendo a Dios que le permita habitar en su casa diariamente. Aquí debemos entender que David estaba pidiendo no vivir en un templo o lo que ahora llamamos una iglesia. Debemos recordar que cuando David escribió este salmo, Israel no tenía un templo en el cual habitara la presencia de Dios todavía. Tenían el tabernáculo, pero nadie podía vivir en él. Lo que David realmente le estaba pidiendo a Dios era que le permitiera habitar en su presencia todos los días de su vida. David sabía que Dios vivía en un lugar no construido por manos mortales y deseaba vivir ahí. También David entendía que Dios está en todas partes porque es omnipresente, pero pedía que se le permitiera habitar en su presencia. Esta, amigos míos, debería ser también nuestra petición ante el Señor. Para serles honesta, me sorprende escuchar a la gente decir que van a la iglesia a buscar la presencia de Dios, cuando nosotros, el pueblo de Dios, traemos la presencia de Dios a la iglesia. A menudo me siento un poco culpable cuando leo el deseo de David de morar en la presencia de Dios, porque en su época la gente no podía tener la relación estrecha que tenemos nosotros con Dios ahora, porque Cristo todavía no había muerto. Verán, lo que David quería era ser quienes somos nosotros ahora. Él quería ser el templo del Espíritu Santo. Aunque David disfrutó de una relación especial con Dios, nunca pudo experimentar lo que nosotros podemos experimentar, porque ahora nosotros llevamos la presencia de Dios en nosotros. Es esencial que nunca olvidemos eso. A veces actuamos como si únicamente visitamos a Dios durante nuestro servicio religioso semanal, pero la Biblia nos dice que llevamos a Dios en nosotros. Somos su templo. Cuando recibimos una revelación de eso, vamos a la iglesia no para experimentar la presencia de Dios, sino para tener comunión con otros creyentes y experimentar la unción que atrae la adoración del pueblo de Dios. Pero nunca olvidemos, ni por un momento, que no necesitamos entrar en la presencia de Dios porque la llevamos con nosotros. Por eso debemos recordar actuar como el templo del Espíritu Santo a las 24 horas del día, todos los días. Si continuamos leyendo el Salmo 27, nos damos cuenta por qué David quería habitar en la presencia de Dios. Él quería ver su belleza. Pueblo de Dios, una de las razones del éxito de David en la vida fue que entendió quién era él y quién es Dios. A veces tendemos a tener una imagen equivocada de Dios. Algunos de nosotros tendemos a ver a Dios como nosotros. Únicamente pensamos que Él es más fuerte, pero que Él es como nosotros. Pero familia, no hay manera de que podamos ni siquiera imaginar la gloria de Dios y mucho menos entender lo que es verlo cara a cara. A veces cuando escucho que algunas personas se enojan con Dios porque Él no respondió sus oraciones como ellos querían, me alarmo. Algunas personas piensan que Dios está obligado a hacer lo que le pedimos como si no fuera Él nuestro Señor. A veces actuamos como si nosotros gobernáramos a Dios, pero eso es como que una hormiga le dijera a una montaña que se mueva. El hecho de que por fe podamos decirle a una montaña que se mueva en el nombre de Jesús
no nos coloca en un nivel que se acerque al nivel de Dios. Él es nuestro creador y nosotros somos su creación. Debido a que Él nos ama, se regocija en bendecirnos, pero no está obligado a hacer lo que nosotros le decimos de ninguna manera o forma. David entendía eso y también entendía cuán majestuoso, hermoso e increíblemente digno de alabanza es Dios, y quería tener la oportunidad de maravillarse en su presencia. Como ya les dije, eso debería ser también nuestro deseo. Verán, cuando dedicamos tiempo a tratar de conocer quién es Dios, no necesitamos dedicar mucho tiempo pidiendo nada, porque cuanto más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de lo bueno que Él es y de lo mucho que Él se preocupa por nosotros. Él puede hacer por nosotros incluso lo que no sabemos que necesitamos, y cuanto más lo conocemos, más podemos confiar en Él. Cuanto más confiamos en Él, más nos damos cuenta de que cuando estamos en la presencia de Dios es mejor emplear nuestro tiempo alabándolo que pidiéndole cosas o pidiéndole ayuda, porque si lo alabas, estás declarando tu confianza plena en Él, tu fe en Él y tu dependencia de Él. Por eso David quería pasar todos los días de su vida en la casa de Dios, pero no en el templo que Salomón su hijo construyó y luego fue destruido. David quería pasar en el templo de Dios en la Nueva Jerusalén, donde nadie puede destruir nada. Miren cómo David declaró su confianza en Dios. Él dice, porque si paso tiempo en su presencia cuando vienen los problemas, porque él sabía que los problemas siempre vienen porque vivimos en un mundo quebrantado. David sabía que Dios lo mantendría a salvo en su presencia. Miren lo que dijo, al amparo de su santuario me protegerá. Aquí David declara que en la presencia de Dios el enemigo no puede encontrarnos. David también entendió que Dios tenía un santuario sagrado o que moraba en un lugar sagrado. Para David era fácil comparar el trono de Dios con un santuario porque estaba acostumbrado al tabernáculo, que era un santuario y no una casa o templo. Nosotros sabemos que el trono de Dios está en la Nueva Jerusalén, pero cuando moramos o vivimos constantemente en la presencia de Dios, nuestros enemigos no pueden encontrarnos porque estamos escondidos en Dios. Verán, David sabía de lo que estaba hablando. Durante muchos años tuvo que esconderse del rey Saúl, y aunque Saúl muchas veces estuvo muy cerca de donde él estaba, nunca lo encontró. He estado en situaciones en las que personas por diferentes motivos han intentado hacerme daño, pero Dios, que es mi protector, me esconde en su santuario. Él no ha permitido que me toquen. Por eso no temo el peligro, siempre confío en que mi Dios me protege. Recuerden que la clave de nuestra confianza en Dios es morar en la presencia de Dios. No podemos vivir lejos de Dios esperando que Él venga a buscarnos cada vez que tengamos problemas. Muchas personas tratan a Dios como un chaleco salvavidas que usan en lugares peligrosos, pero amigos míos, Dios espera ser nuestro guía. Si Él es nuestro guía, no iremos a lugares peligrosos. Ahora, si el peligro viene a buscarnos, podemos confiar en que Dios nos esconderá de ese peligro. El año pasado hubo un tiroteo afuera de un bar en el centro de Sacramento, donde vivo, a las 2 de la mañana. Algunos de mis amigos en Facebook que viven afuera de Sacramento me empezaron a preguntar si estaba bien. Mi pregunta para ellos fue, ¿qué estaría yo haciendo en un bar a las 2 de la mañana? Pueblo de Dios, si habitas en la presencia de Dios, no visitas bares. Sé que los tiroteos no siempre ocurren en bares, pero recuerden que crecí en la guerra. Sé lo que es vivir en un lugar donde hay tiroteos a diario. Y también sé que Dios siempre nos protege o nos dirige a ciertos lugares para protegernos. Dios en verdad es capaz de escondernos del daño. David también dice que Dios no solo nos esconderá, sino que también es más que capaz de ponernos en alto de una roca donde el peligro no pueda tocarnos. Una vez alguien intentó que perdiera mi trabajo mintiendo, culpándome de algo que yo no había hecho. En lo natural las cosas no se miraban bien, pues parecía como si efectivamente yo hubiera hecho lo que me acusaban. Pero luego Dios, que siempre viene a nuestra ayuda, cambió las cosas y al que despidieron fue a la persona que intentaba meterme en problemas. ¿Les ha pasado algo parecido alguna vez?
Amigos míos, si hacen todo lo posible por morar en la presencia de Dios, podrán vivir confiando en Él, porque Él los respalda. David sabía que una vez que Dios nos pone sobre una roca, somos exaltados por encima de los enemigos que nos rodean. Es posible que la enfermedad esté a su alrededor, y algunos de ustedes incluso podrían recibir un diagnóstico alarmante de su médico. Por favor, no pierdan su confianza en Dios. A veces nuestros enemigos son personas utilizadas por Satanás y otras veces nuestros enemigos pueden ser enfermedades o desafíos emocionales. Pero no importa quién o qué venga contra nosotros, nuestro Dios puede protegernos de ellos. Acabo de escuchar el testimonio del milagro de alguien que incluso sorprendió a su médico. El doctor no podía creer que los exámenes que estaba viendo eran los correctos, porque unos meses atrás los exámenes de esa persona mostraban que estaba gravemente enferma, pero ahora lo que podía matarla había desaparecido. Nosotros sabemos, familia, que Dios puede exaltarnos por encima de nuestro enemigo, no importa qué ese enemigo sea, porque eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Él hizo por esta hermana y si lo hizo por ella, también lo puede hacer por nosotros. Ahora, David continúa diciendo que en el santuario de Dios ofrecerá sacrificios con gritos de alegría. Él dice, cantaré y haré música para el Señor. Él dijo que en la presencia de Dios, donde solo estaban Él y Dios, iba a ofrecer un sacrificio de alabanza. Ese sacrificio de alabanza es lo que ofrecemos a Dios antes de recibir nuestro milagro. Es el tipo de alabanza que ofrecemos en medio de una tormenta o cuando todavía estamos en medio de nuestras pruebas. Es cuando nosotros podemos decir, como el profeta en Habacuc 3, 17 y 18 nos dice, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Hay dos cosas que quiero compartirles antes de terminar hoy. Número 1, David deseaba estar en la presencia de Dios porque entendía la magnificencia de su Dios. Sabía que siempre vivimos bajo su protección en la presencia de Dios. No hay diablo en el infierno ni hombre en la tierra que pueda estorbarnos si vivimos en esa presencia. Y número 2, David sabía exactamente lo que quería hacer en la presencia de su Señor. Quería ofrecer un sacrificio de alabanza, quería expresar su alegría y gratitud al Señor a través de la música. En el caso de David, él era músico. La mejor manera para él de expresar gratitud era a través de su arte. ¿Alguna vez han considerado la mejor manera de expresar su gratitud a Dios en privado? A veces expresamos nuestra gratitud públicamente, pero cuando estamos en la privacidad de la presencia de Dios, cuando estamos solamente Él y nosotros, ¿cómo expresamos nuestra gratitud? La mejor manera de hacerlo es utilizando algo que a nosotros nos guste hacer. Si ustedes cantan, cántenle. Si bailan, bailen para su Señor. Si pintan o escriben, no solamente lo hagan para el mundo, sino hagan el mejor regalo de su alabanza, ofreciendo sus talentos para el Señor primero. No está mal compartir nuestros talentos con el mundo. Debemos compartir esas cosas para que otros tengan la oportunidad de alabar a Dios con nosotros. David nos dejó muchos salmos hermosos, pero yo creo que los salmos que tenemos no son todos los salmos que él escribió o expresó a Dios. Creo que él también tenía uno que otro que era privado entre él y Dios. Alguno de nosotros puede hacer que no seamos buenos pintando, cantando o bailando, pero todos podemos expresar nuestra gratitud personalmente de una forma u otra. Si lo único que tienes es tu voz, por favor expresa tu gratitud a Dios siempre que puedas con tus palabras. Recuerda que no tienes que esperar hasta ir a la iglesia, a una reunión o durante un ayuno para estar en la presencia de Dios. Lleva su presencia contigo. Lo que intento decir con todo esto es que cuando deseas vivir en la presencia de Dios, el fruto de morar en la presencia de Dios es tu confianza en Dios y tu deseo de alabarlo continuamente. Esta semana, mis oyentes, espero que tengan la oportunidad de examinar sus corazones. Todos necesitamos hacer eso de vez en cuando. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron tiempo de calidad en la presencia de Dios? ¿Cuándo expresaron ustedes por última vez su confianza en Dios? ¿Cuándo fue la última vez que expresaron su gratitud hacia Él? ¿Y cuándo fue la última vez
que tomaron tiempo para ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. David deseaba hacer esto diariamente. Espero que también este sea nuestro deseo. Muchas gracias por ser fieles oyentes. Si nuestro podcast les ha bendecido, suscríbanse y compártanlo con sus familiares y amigos. Dios me los bendiga.